esto que nosotros vamos a trabajar hoy, que van a ver que es un trabajo en la mente, porque en realidad lo que nosotros vamos a trabajar primero con Byron Katie, que es el trabajo que se llama el trabajo, justamente, ella lo bautizó así, apunta a que justamente nosotros podamos comprender el poder que tiene esta mente, digamos que la tenemos alojada acá, que decimos que es el cerebro, cómo nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, nos atrapan y no nos permiten justamente sentir y darnos cuenta de que todo eso que nosotros decimos que nos duele de otros, todo eso que queremos arreglar en otros, tiene mucho que ver con nosotros, que es justamente el trabajo que nosotros hacemos cuando constelamos. Lo que pasa es que cuando constelamos, ¿qué sucede? Nosotros nos enfrentamos al trauma continuamente porque la persona es que está traumada, que significa que reprimió muchas cosas, eventos, imágenes, cosas que le sucedieron, no a ella, sino solo también a sus congéneres, que la llevaron a que justamente se disocie. Se produzca un movimiento de disociación, en psicología se habla mucho de la disociación, que no es que uno está loco, porque la gente cree que el disociado es uno que está chiflado, no. Es que estamos todos disociados, ¿por qué? Porque me disocio del dolor, de esa emoción que no pude sobrellevar, que no supe qué hacer con ella, la enterré y ahora eso me provoca que me sienta separado. Entonces, como me siento separada, no sé cómo yo tengo que hacer para acceder justamente a integrar eso que en un cierto momento de mi vida lo reprimí, que se llama trauma. Traumas sufrimos todos porque, bueno, a lo largo de nuestra biografía, obviamente que hay muchas cosas que no pudimos digerir, podríamos decir. Thomas Hubble le llama digerir. Es como que no pasaron y entonces quedaron estancadas. Y nosotros estamos continuamente trabajando con eso, con los traumas personales, o sea, esos que son del individuo, y los transgeneracionales que vienen en nuestro ADN, ya que los traemos por estar en campos mórficos en donde hubo mucha cosa que no se resolvió. Más allá de los traumas que podemos sufrir colectivos también, ¿no? Que el trauma colectivo también es algo que influye en nosotros, depende de las etapas de nuestra vida que estemos transitando, si, no sé, estamos viviendo una guerra o estamos viviendo un desastre climático o lo que sea que el ser humano viva, es un trauma colectivo en el que está inmerso. Entonces, ¿qué sucede? Si yo desde mi mente, ¿no? O sea, quiero sanar el trauma y quiero controlar y decir, ahora no voy a sentir esto y no voy a pensar en esto, es una tarea titánica imposible. No lo podemos lograr. Byron Katie descubrió que nosotros la única manera que tenemos de parar la mente es poniéndola en papel. O sea, al ponerla en papel, la mente es como que para. ¿Por qué para? Porque yo estoy como haciendo este movimiento, ¿ven? Estoy mirando eso que yo pienso, que como mi mente va tan rápido, no me permito darme cuenta de lo que estoy pensando. Entonces la miro lo que escribí en ese papel y eso me produce, bueno, como un gestalt que se llama insight, ¿no? Ese darme cuenta y digo, ah, claro, es que estoy juzgando, no sé, a mi hermana o a mi tío o a mi pareja, o a quien sea, pero es que eso que yo le estoy diciendo a él tiene mucho que ver con cosas que no he visto, no he explorado en mí. Y por eso continuamente es que trato de quitármelas de encima, creyendo que quitándome las de encima o diciéndoselas al otro, yo me alivio, porque es un efecto, bueno, es como un engaño que nos hacemos. Digo, ah, es que yo se lo digo y entonces así me alivio. Y en el fondo no nos aliviamos nada porque quizás hasta el enojarme con otro lo que va a producir es que después me sienta culpable, porque voy a decir, ay, le dije esto y esto ahora me provocó esta emoción y estoy atrapada en este dolor por haberle dicho, fui muy dura o no debería haberle dicho. Bueno, automáticamente nos vamos a la cabeza a racionalizar estos juicios. Son juicios, en realidad son juicios. Nosotros como terapeutas, bueno, no es que
uno no va a juzgar nunca más, porque es que juzgar es una actividad natural del ser humano y de la mente, pero sí podemos ser conscientes de lo que hacemos, de que juzgamos continuamente y cómo nosotros proyectamos continuamente. Byron Katie, que bueno, después los invito a que si quieren les paso libros de Byron Katie que son muy, muy profundos, pero o pueden mirar en internet cosas de Byron Katie hoy en día. Ella debe tener como, no sé si casi 80 años. Es una señora que ya transitó buena parte de su vida y bueno, se dedica justamente a esto, a llevar a las personas a que se den cuenta de sus propias proyecciones y que puedan liberarse de muchos miedos que tienen ocultos debido a que, bueno, creen que esos miedos son algo que le provoca a alguien que está ahí fuera y puedan comprender que son miedos que los tenemos dentro y que, bueno, la única manera que tenemos de sobrevivir a los miedos es proyectando. Cuando uno deja de proyectar es que integra y ahí sintoniza con esto que es el sentir. Mientras yo proyecte y me sienta amenazada por los otros, me sienta victimizada por el mundo, es que no voy a hacer mucho cambio. Voy a seguir siempre estando en lo mismo, queriendo encontrarle, ¿no? Como decimos, la quinta pata al gato y no la voy a encontrar. Y nosotros como terapeutas tenemos que tener esta actitud de comprender que nuestro consultante va a proyectar. Y si nosotros no estamos vacías, es que vamos a entrar en este famoso mecanismo de transferencia y contratransferencia que ocurre en las sesiones de terapia, que es muy, bueno, es natural y no, para mí no sería normal si uno está vacío, en donde el cliente va a proyectar en mí y va a esperar de mí, que soy la terapeuta, que le solucione su tema, como si yo fuera la mamá, que ahora le voy a consolar, le voy a dar lo que no pudo obtener. Y nosotros, si también ¿no? nos sanamos, es que también vamos a querer que el cliente esté contento y salvarlo, ¿no? Y voy a creer que soy buena terapeuta si mis clientes están todos felices y me agradecen y poco más me besan los pies. Entonces, esos sentires tenemos que mirarlos mucho porque son contraproducentes. Nosotros no, en el fondo no hacemos nada. Yo sé que esto es duro para el terapeuta, porque hay que soltar mucho, ¿no? Esta idea que tenemos de terapeuta salvador. Pero es que en realidad el terapeuta salvador nunca puede sanar, porque se va a quedar siempre queriendo que la cosita salga perfecta. Y las constelaciones son totalmente alejadas de lo perfecto porque son fenomenológicas. Es algo que sucede, que se muestra y que nosotros tenemos que aprender a leer sin interpretar, que es complicadísimo. Cuando uno lee un texto, por ejemplo, es que interpreta, ¿no? Lo que el autor está queriendo decir. Acá estamos mirando un fenómeno y yo tengo que, como decía Hellinger, retirarme, retenerme, aprender a estar centrada, observar el fenómeno y no ponerle de mi idea, ¿no? No son ideas, sino son fenómenos. Entonces no estamos trabajando con ideas, sino con fenómenos. Y el fenómeno es un fenómeno. Entonces nosotros no lo podemos reducir, solamente leer. Leer desde una manera que hoy vamos a empezar a leer, porque hoy cuando trabajemos con las plantillas, ustedes van a entrar en ese proceso de leer, bueno, de leerse su propio campo, y eso van a ver que les va a permitir conectar con lo que realmente les está sucediendo. Esto que estuvo ahí oculto y se revela, ¿no? Me gustó mucho la frase que usa esta señora que es consteladora Alejandra Pistorio, que dice, a mí no me gusta llamar frases sanadoras, sino frases reveladoras, ¿no? Me gustó mucho más ese concepto de reveladora que sanadora, porque sanadora ya es como que nos quedamos que porque digo la frase sano y me quedo atrapadita ahí. Cuando digo una frase que es reveladora, es que se me revela algo, que me doy cuenta. Y ese movimiento es sanador. Entonces, todo movimiento es sanador
Y entonces, bueno, vamos hacia el movimiento. Este trabajo, como había preguntado Margarita hace un rato, que si se puede hacer uno, lo puede hacer uno solo, se puede hacer, o sea, uno se lo puede autoaplicar. Es difícil autoaplicárselo, ¿por qué? Porque es que la mente te va a volver otra vez a intervenir, a racionalizar, a justificarte y se te va a hacer complicado. Es mucho más fluido si te lo hace otro. ¿Por qué? Porque es como que el otro te va guiando y te va haciendo de espejo y va escuchando justamente lo que vos estás diciendo que te cuesta justamente mirar ahí, ¿no? Es como que te va llevando. Ahora lo vamos a hacer con Celeste, ¿no? Que lo quería hacer. Celeste quiere experimentarlo. Entonces yo lo voy a hacer, digamos, con Celeste y ustedes lo van a ir haciendo solos. ¿Qué es lo que van a hacer? Tener hojas. Hay hojas blancas y una lapicera. La hojita esta que yo les mandé, que es la del trabajo, que ahora la voy a compartir en pantalla, no es necesario que la impriman. Bueno, si quieren imprimirle, tener una de modelo, ténganla. Y no es bueno que escriban en la hojita porque es que si no van a gastar no sé cuántas hojitas, van a tener que imprimir, imprimir, porque el espacio van a ver que es poco el que hay ahí. Y es conveniente, o sea, usarlo como una guía, la hojita de trabajo, y tener hojitas blancas para escribir, porque así después las hojitas las tiran, las guardan, hacen lo que quieren, y esa hoja sigue estando virgen para usarla todas las veces que quieran. Por eso les digo, ahora lo vamos a hacer en pantalla. Yo ahora los voy a ir guiando a Celeste y ustedes van a ir haciéndolo junto con Celeste, nada más que lo que vamos a hacer es que cada uno obviamente va a trabajar con alguien diferente. El trabajo se llama Juzga a tu prójimo. Parece que vamos a juzgar a otro, que es lo que hacemos todo el tiempo. Y lo interesante en esto es elegir a alguien de mi vida, bueno, puede ser de mi familia cercana, ¿no? Madre, padre, hermana, hijos, pareja, o puedo trabajarlo con alguien de mi trabajo, por ejemplo, mi jefe, un compañero de trabajo, con una amiga, ¿sí? Con alguien, inclusive lo pueden trabajar con alguien que ya no esté vivo, que a ustedes les causó mucho dolor. Es justamente trabajarlo con esa persona que fue, bueno, que le llamamos acá mi gran maestro o maestra, que me enseñó y que uno dice me hizo la vida cuadritos, o me la sigue haciendo, quizás actualmente. Es mejor escoger aquel que le tengamos más bronca. Cuando elijamos una persona, no esa la que más se potencia en nuestra vida, y esa que continuamente hasta quizá la tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? Dialogando con ella, es más poderoso.